Muy bien. ¿Cuántos puntos tiene? 3, 4. 4. ¿Y en cuánto tiempo tengo que hacerlo? 30 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que dar tema en cuánto. Entonces, 3 carillas. En 3 carillas y claro, pues no da tiempo a mucho. No da tiempo a mucho. ¿Vale? Alejandro hoy no ha venido, ¿no? No, ¿qué va? Oye, Alejandro. Elena tampoco ha venido. Pues vamos a ponerle aquí una plantilla. Hoy es 21. Pues eso lo tienen en cuenta. No se puede tener en cuenta en principio, salvo que esa persona no haga exámenes o no haga pruebas, entonces no lo puedo evaluar bien. Elena no ha venido, Patricia sí, Nerea sí, Aranzi, Catalina sí, Maribel sí, Marcos tampoco ha venido. Vale, pues vamos a ponerle la falta. Así que el tema se tiene que dar en 3 carillas, como mucho. Vale. Este tema, si ustedes quieren, podemos intentar hacer una cosa un poco diferente. Y es, se van a llevar el tema hecho de clase, ¿vale? Pero para eso tienen que tomar nota de lo que veamos en clase, pero tampoco tienen que tomar nota de tanto. Si ustedes se van a la carpeta de geografía y se van al tema correspondiente, tema 8, el espacio rural, ven que tenemos 2 archivos. El espacio rural y paisajes agrarios. ¿Por qué? Pues porque antiguamente el temario de geografía tenía 19 temas y lo han reducido los temas, pero han mezclado algunos temas, con lo cual pues tienen 2 archivos diferentes. Bueno, da igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues ustedes van a anotar el primer apartado, bueno, van a poner tema 8, el espacio rural, y van a poner el apartado, los condicionantes de la actividad agraria. Y ahora los vemos en clase, ustedes hacen un esquemita y se lo llevan hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que no me llevo el trabajo para casa, sino que me lo voy a quitar aquí, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Los condicionantes de la actividad agraria en España. Y después te dejo. Bueno, la primera pregunta. El espacio rural, ¿qué es el espacio rural? ¿Es fácil definir el espacio rural? Sí. No te creas, fíjate, no es fácil. Normalmente el espacio rural no es fácil de definir, sino que se define como el territorio no urbanizado de la superficie terrestre, donde normalmente se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Así que, primera frase, el espacio rural no es fácil de definir. Normalmente se define como el espacio que no es urbano y que se dedica a actividades agrarias, ganaderas y forestales. Muy bien, ¿qué condiciona? El primer punto se llama condicionantes del espacio rural, ¿no? ¿Qué factores condicionan el espacio rural? Tenemos 2 tipos de factores. Factores físicos y factores humanos. El borrador desapareció. Podemos poner un cachito de papel. Factores físicos y factores humanos. Muy bien, desde el punto de vista físico vamos a ver 3 factores. 1, el relieve. ¿Quién quiere leer el relieve? Pues don Francisco ha salido voluntario, está deseando.
millones tiene pendientes medias inferiores al 5%. Muy bien, pregunta. Si voy a cultivar agricultura, ganadería, ¿es bueno tener mucha pendiente o es malo? Vale. Es malo, ¿verdad? Se me va, si riego el agua se me va por abajo, si echo abono el abono se me va hacia abajo. Para la agricultura y la ganadería puede haber cierta pendiente, pero como haya mucha pendiente es malo. Así que en España, ¿cómo está desde el punto de vista del relieve? Pues España, como vimos en el tema 2 del relieve, presenta una elevada altitud media. Y eso no es bueno. El 70% de la superficie española está entre 200 y 1000 metros de altitud. ¿Vale? Y de 50 millones de hectáreas, solo 6 tienen pendientes inferiores al 5%. Es decir, que es un condicionante físico importante. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. España tiene una elevada altitud media y de 50 millones de hectáreas aprovechables, solo 6 tienen una pendiente inferior al 5%, lo cual es una limitación. Muy bien, segundo factor físico que influye mucho en el espacio agrario, el clima. ¿Quién quiere leer el clima? Doña Alejandra está deseando leerlo. El clima se caracteriza en buena parte del territorio por precipitaciones escasas e irregulares, con relativa frecuencia de tormentas y granizo. Temperaturas con situaciones extremas, como heladas o intensa radiación solar, y aridez más o menos acusada. Muy bien, vamos a pensar en el Mediterráneo. ¿En el Mediterráneo llueve mucho o llueve poco? Bueno, Mediterráneo. poco. Poco. Las precipitaciones son escasas, llueve poco y además son irregulares. Unos años llueve mucho, otros años llueve poco. ¿Eso es bueno para la agricultura y la ganadería o malo? Vale. Eso es malo también, ¿no? El clima mediterráneo, la irregularidad de las precipitaciones mediterráneas no son buenas. Bueno, tercer factor físico. ¿Dónde se cultiva? ¿Dónde se practica la agricultura? En el suelo. ¿Cómo son los suelos españoles? ¿Son buenos para la agricultura? Doña Nerea está deseando decírnoslo. Son de calidad mediocre y en muchas áreas padecen problemas de erosión que reducen su fertilidad. Los suelos en España son mediocres, es decir, no tienen una calidad muy buena, tampoco tienen una calidad muy mala, pero son suelos de calidad media. Y además tenemos problemas de erosión. ¿Sabemos lo que es la erosión? ¿Sabemos lo que es la erosión? Cuando el viento se lleva los elementos, los materiales o algo de eso. Claro, cuando el viento, la lluvia, el hielo, como dice Wikipedia, la erosión es el desgaste de los suelos y rocas que se producen en la superficie terrestre. Hay distintos tipos de erosión y distintos agentes. ¿Quién erosiona? Erosiona el agua, erosiona el hielo, erosiona el viento, erosionan los cambios térmicos. No sé si se acuerdan ustedes del tema 2, pero decíamos, hay sitios donde por la noche hace mucho frío, por la mañana mucho calor, por la noche mucho frío, ¿qué le acaba pasando a esa roca? Termoclastia. Se rompen. Si yo caliento un material, un frío, caliento, un frío, caliento, un frío, llega un momento que se rompe. Eso también erosiona. Mira, aquí estamos viendo una roca esculpida por el viento en Bolivia. Sería un fenómeno de erosión, ¿no? Así que en España, ya está, factores físicos, tampoco son tantos. El relieve, el clima y los suelos. Es fácil. Muy bien, ahora viene el apartado un poco más largo. Factores humanos, ¿qué condiciona el medio rural? Factores humanos son relativos a los seres humanos, ¿no? No a la naturaleza. Muy bien, primer factor, población.
¿Hay mucha gente que se dedica a la agricultura y la ganadería o poca gente? En el año 2007, en torno a un 4,5% de la población española se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Yo miré el dato en el INE ayer y el porcentaje no difiere mucho, pero es un poco más bajo. Vamos a buscar datos. Si ponemos población agraria, España, INE, nos sale censo agrario. ¿5 de España? Claro. No tienen que preguntar ustedes, vayan al baño y vuelvan y ya está. Me he perdido. Pues me he perdido. Bueno, el caso que yo lo miré ayer y ha bajado el porcentaje ligeramente. En el año 2020 la población que se dedicaba a la agricultura era un 4,3, un 4,2, es decir, vamos a redondear. Un 4% de la población activa española se dedica a la agricultura. ¿Un 4% es mucho o es poco? Poca población. Y además, esta gente que se dedica a la agricultura, ¿son gente joven o gente mayor? ¿Qué pensáis? Son gente mayor, hay un envejecimiento. De hecho, la mayoría tenían en el año 2007 entre 40 y 64 años. Es decir, hay poca población que se dedica a la agricultura, en torno a un 4% de la población activa, y la mayoría han envejecido. Muy bien, el espacio agrario, si ustedes lo piensan, se organiza en los seres humanos, hemos dividido, voy a dar un paseo por el campo, ¿no? ¿Y puedo pasar libremente por el campo o hay dos límites? Los límites. ¿Qué son esos límites? O las parcelas, los campos, Son campos que son de propietarios privados, que han puesto una valla y han dicho, por aquí no se pasa, ¿no? Si ustedes se fijan, eso lo hemos hecho los humanos, ¿no? No lo ha hecho la naturaleza. Cada una de esas vallas que tienen un límite de un campo, supone, lo que pasa es que muchas no están explotadas, pero son explotaciones agrarias, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hoy en día en la sierra la mayoría de la gente no explota sus propiedades agrícolas, ¿verdad? Pero si piensan en sus abuelos, si sus abuelos tenían un campo y tenían olivos, recogían las aceitunas, sí, recogían las aceitunas, hacían aceite, parte de las aceitunas las aliñaban. Si tenían huerta, vendían los productos de la huerta. Si tenían cerdos, vendían los cerdos, ¿no? Es decir, la finquita o el campito que tenían era una explotación agraria. Hoy en día mucha gente tiene el campo para recreo, ¿no? Para pasar el fin de semana, para hacer una barbacoa con los amigos, para bañarse. Pero realmente, en teoría, o eran explotaciones agrarias, ¿no? Vale, muy bien. Y claro, una cosa que condiciona mucho es si las explotaciones agrarias son pequeñitas o son grandes, ¿no? ¿Cómo mido una explotación agraria? Por ejemplo, esta clase, si la tengo que medir, ¿en qué unidad la mido? Cojo una cinta métrica y la mido en metros, ¿no? Esta clase tiene, vamos a poner para allá, 7, 8 metros por 5 metros. ¿Vale? Tiene 40 metros cuadrados aproximadamente. ¿Más o menos? Sí. Vale, pero ¿en el campo me sirve el metro para medir? No. Se queda pequeño. ¿Cómo mido en el campo una propiedad agraria? Exacto, muy bien. Doña Nerea lo tiene claro. Hay una unidad de superficie que se utiliza mucho en el campo, en las explotaciones agrarias, que se llama hectárea. Esto es un concepto que cae a veces como concepto en este tema. ¿Por qué? Porque, claro, es muy relevante. Y la pregunta, ¿qué es una hectárea? ¿Qué es animal?
¿Nadie se anima a leer? Venga. Venga. Es una medida de superficie equivalente a 100.000 hectáreas, a 100.000 áreas cuadradas o 10.000 metros cuadrados. Es la superficie que ocupa un cuadrado de 100 metros de largo. Ya está. El símbolo de hectárea, pues si ustedes lo quieren saber, es H minúscula A minúscula. Se utiliza mucho, cuidado. Es un cuadrado de ¿cuánto? Un cuadrado que tiene 100 metros y que tiene 100 metros. ¿Cómo se halla la superficie de un cuadrado? Multiplico lado por lado. 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Pregunta, ¿qué es una hectárea? Una hectárea es la superficie equivalente a un cuadrado de 100 metros de largo. Serían unos 10.000 metros cuadrados. Eso dicho así es muy abstracto. Y hay gente que no es capaz de hacerse una idea. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo de algo que tiene una hectárea. Pregunta, ¿qué tiene una hectárea aproximadamente? Pregunta, ¿qué tiene una hectárea aproximadamente? Un campo de fútbol tiene aproximadamente una hectárea. Si ustedes se fijan, un campo de fútbol tiene de largo un campo de fútbol profesional, de estos que vemos en la tele, en los estadios, de 90 a 120 metros. Hombre, es una franja, ¿no? Vamos a poner que tenga unos 100 metros. Pero si ustedes se fijan, el ancho tiene entre 45 a 90 metros. Es decir, los campos grandes de fútbol tienen 120 metros por 100. ¿Eso qué quiere decir? 100 por 100 viene a ser 10.000 metros cuadrados aproximadamente. Así que un campo de fútbol de los que veo en la tele sería una hectárea. Entonces, si yo digo, el campo de mi abuelo tiene 5 hectáreas, ¿qué estoy diciendo? Serían como 5 campos de fútbol. O 10.000 metros cuadrados por 5, 50.000 metros cuadrados. Hombre, lógicamente, las propiedades agrícolas no tienen estas formas geométricas perfectas, son irregulares. Pero bueno, si tiene 5 hectáreas, tiene 50.000 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, esto cae a veces en los exámenes como concepto, hectárea. ¿Cómo son las explotaciones agrarias en España? Pues podemos hablar de pequeñas explotaciones y grandes explotaciones. La pequeña explotación, ¿cuánto tiene? Menos de 10 HA, menos de 10 hectáreas. Explotaciones agrarias, abrimos también una llave. Pequeñas, inferior a 10 HA, grandes, mayor de 10 HA. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Nerea, tu familia tiene un campo. ¿Sabes la superficie que tiene? No, pero no tiene más de una hectárea. No tiene más de una hectárea. Entonces no tiene más de 10.000 metros cuadrados. Es como un campo de fútbol. Sí, Aproximadamente. Vale. Eso sería una pequeña propiedad agraria. Otra cosa después es que la explotes o que no la explotes. Si tengo animales y vendo los animales, la exploto. Si la tengo para ir los fines de semana, pues no la exploto, ¿no? Muy bien. En España la pequeña explotación representa, vamos a redondear, un 70% de las propiedades en España son pequeñas. De todas las propiedades que hay en España agrícolas, el 70% son pequeñas. Y supone un 10% de la superficie, se llama SAU, superficie agraria utilizada. Superficie agraria útil o utilizada.
Si ustedes se fijan, aquí tienen el concepto. La superficie agraria utilizada, OSAU, es la superficie de tierras labradas y para pastos. No incluye otras tierras como espartizales, matorrales o bosques. La superficie agraria útil es la que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Punto. Así que, en España predomina la pequeña propiedad o la gran propiedad. El 70% de las propiedades son pequeñas. Hay mucha propiedad pequeña. Y representan solo el 10% de la superficie agraria utilizada. ¿Vale? ¿Y cómo estamos en cuanto a gran propiedad? Gran propiedad en España... eso me he equivocado ya. Gran propiedad en España se considera por encima de 100 hectáreas. También recibe el nombre de latifundio. Si ustedes se fijan, el latifundio es solamente el 5% de las propiedades en España sería latifundio, solo un 5%, pero representan casi el 60% de la superficie agraria utilizada. Bueno, paramos ahí porque esto puede ser un poquito enrevesado. ¿Cómo lo llevamos? Bien. Bien. Muy bien, ¿qué está pasando? ¿Quiénes sobreviven? ¿Los pequeños, el pez pequeño o el pez grande? Vamos a imaginar que yo tengo vacas. ¿A quién le sale mejor la explotación de las vacas para leche y para carne? ¿Al que tiene una pequeña propiedad o al que tiene una grande? ¿Ustedes dan economía? Sí. Hay una cosa que se llama economía de escala, ¿no? Si tengo 3 vacas o si tengo 200 vacas, me dirán que, hombre, las 200 vacas comen más, necesitan más veterinario y tal. Pero ¿qué ocurre? Que las instalaciones me salen más económico el pienso por vaca. Si tengo que comprar pienso, me sale más barato si compro 1 tonelada de pienso a si compro 10 kilos, ¿no? Es decir, cuando compro las cosas al por mayor, los precios normalmente bajan, ¿no? Esta gente de las grandes explotaciones les salen las cuentas mejor, les sale más barata su litro de leche, más barato su litro de carne, que si tengo pocas vacas. Vamos al ejemplo de los cerdos. Si tengo 3 cerdos en mi propiedad o si tengo 500 cerdos. Hombre, hace falta más dinero para mantener 500 cerdos, pero el coste final del cerdo, ¿a quién le sale mejor? ¿Al que tiene 3 o al que tiene 500? Al que tiene 500 le sale más barato criar un cerdo que al que tiene 3. ¿Qué ocurre? ¿Qué le va mejor, salen mejor las cuentas? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que la mayoría de las pequeñas explotaciones se han abandonado. Y no tienen ustedes que ir muy lejos, piensen en la Sierra de Aracena. ¿Cuántas pequeñas propiedades agrícolas están en explotación? Bien como agricultura, bien como ganadería. Y yo no digo el que tiene su campo y tiene 2 cerditos para comérselo él. Estamos hablando de gente que vende a los cerdos para vivir. ¿Quién le van bien las cosas? Bueno, le van bien las cosas. ¿Quién puede sobrevivir? La gran explotación le salen las cuentas, mientras que a la pequeña explotación pues no le salen las cuentas. Así que mucha de la pequeña explotación la tienen ustedes o su familia para pasar el fin de semana, para bañarse en la alberca, para tener un huertecito, es decir, para recreo. Pero no están explotando el campo, ¿no? Hombre, explotan si tienen alcornoques que quitan el corte, escorchan cada X años, pero no están explotando el campo como si fuera una explotación agrícola. Y lo que está entre medio, en plan, si la pequeña es menos de 10 y la grande es más de 10. Pues tenemos la mediana, ¿no? La mediana Y propiedad. ahí se hace, en plan... Y tendría, la mediana propiedad tendría, pues si esta gente son un 10% de la superficie agraria y estos 60%, por las otras un 30%. Pero bueno, estos datos lo que nos muestran es que tenemos un montón de pequeños propietarios que tienen parcelas o
explotaciones muy pequeñas. Y tenemos poca gente que tiene latifundios, pero esos latifundios son casi toda la superficie agraria utilizable. Un ejemplo, en España, la mayor propietaria agrícola de España es la Duquesa de Alba. La Duquesa de Alba tiene un montón de casas, castillos, palacios y es la mayor propietaria agrícola de España, la que tiene más fincas y más superficie. Después esas fincas las explotará o no las explotará o lo que sea. Pero digamos que la nobleza todavía son reminiscencias del pasado, ¿no? La Duquesa de Alba es la mayor propietaria agrícola de España ahora mismo. Es así. Bueno, ahí viene este mapa, que algo así cae a veces empezado como práctica, así que le vamos a echar un vistazo. Muy bien, ¿quién analiza la leyenda? Venga, ¿quién se anima? Lo podemos un poquito más. Sí. Tamaño, bueno, el mapa se llama Tamaño de las explotaciones agrarias en España. Venga, en color rojito, ¿qué es lo que tenemos, doña Maribel? En color rojo tenemos las grandes hectáreas. Grandes propiedades agrícolas de mayor de 100 hectáreas. Muy bien, color rojito, vale. Don Aarón, en color azul, ¿qué tenemos? Mediana, de 100 a 10 hectáreas. Perfecto. Y en color, lo de abajo, ¿qué sería? ¿Verdecito? Sí. Y en color verdecito, doña Nerea, ¿qué tenemos? Las pequeñas hectáreas. Las pequeñas propiedades tienen menos de 10 hectáreas. Vale. Y muy bien, viendo eso, ¿dónde predomina el color rojito? En Huelva. El mapa de provincia no lo sabemos. Hay que repasárselo otra vez. Para el norte y para el oeste. Huelva. Bueno, vamos a poner los dos símbolos, el segundo también. Si ustedes se fijan, las grandes propiedades predominan en Huelva, Sevilla, Cádiz, podríamos decir Andalucía Occidental, en Extremadura, en Madrid, en Guadalajara, en Soria, en Aragón, en algunas provincias de Castilla y León, en Albacete. Ahí predomina la gran propiedad agrícola, ¿no? Básicamente, vamos al color verdecito. ¿Dónde predomina la pequeña propiedad agrícola, Alejandra? ¿Qué colores verdecitos tenemos? Sí, la verdad es que no es muy claro lo de las rayas, un poco confuso, ¿verdad? ¿Dónde está verdecito? En Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana. Ahí predomina la pequeña propiedad agrícola. Bueno, en este mapa tal vez no se vea muy claro, pero si se fijan ustedes, colores rojizos tenemos de la mitad de la península hacia abajo, ¿no? ¿Dónde predominan las grandes propiedades agrarias? En Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León. Y a partir de aquí, en lo que es el norte de la península, tenemos más bien colores azulitos y verdecitos. Pequeñas, medianas y pequeñas propiedades. ¿Dónde? Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Aragón, norte de Cataluña. Donde el clima es oceánico, predomina la pequeña propiedad. Y en el centro y sur de la península predomina la gran propiedad. Pues en Asturias hay muchas explotaciones grandes, ¿no? En En plan, Asturias, para vacas y eso. según esto, menos del 25% son grandes. Hay muchas explotaciones ganaderas, pero no llegan muchas no tienen más de 100 hectáreas, no son tan grandes, son más bien medianas o más bien pequeñas. Bueno, a lo que vamos. Este mapa cae a veces en los exámenes, en el tema de agricultura, una práctica de agricultura, que no hay otra, prácticamente este es el único que cae.
Bueno, ya veremos que no es este mapa, es un mapa parecido. Si ustedes se fijan, la conclusión va a ser que en el norte de la península predomina la pequeña y la mediana propiedad y en el sur la gran propiedad. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué de Madrid hacia el sur predomina la gran propiedad o latifundio en España? Bueno, porque hay más terreno, se pueden extraer más material. De hecho predomina, pero no me dice usted la causa. ¿Por qué predomina la gran propiedad del centro de la península hacia el sur? Porque es donde hay mejor clima es donde hay mejor clima y mejor tiempo para... ¿Mejor clima? ¿Mediterráneo es mejor clima que el No. oceánico? No, a ver, ¿El Mediterráneo es mejor clima que el continental? no. Porque se explota más. Muy bien, hay razones. Historia de España, Reconquista. Hay razones históricas. Y esto enlaza con la historia de España. Aquí se crearon los reinos cristianos primitivos, ¿no? Al que se echaba para adelante y conseguía, se asentaba en el territorio, le daban la propiedad de su pequeña propiedad. Eso se llamó presura. Vamos a poner un mapa. Si ustedes ponen repoblación en España, muy bien. Presura, repoblación concejil, repoblación por órdenes militares, repoblación por repartimiento. El norte de la península, si tú eras valiente, te echabas para adelante, te ibas para adelante. Aquí había una tierra de nadie, ¿no? Entre musulmanes y cristianos. Si tú ibas para adelante, te asentabas en un sitio y decías, esta tierra es para mí, y te ponías a cultivarla, la corona normalmente te concedía la tierra. Eso se llamó presura. Se dio entre los siglos 8 y 10 y creó pequeños propietarios. Tú ibas, te echabas para adelante y decías, esto para mí. Y normalmente te autorizaban. ¿Por qué? Porque era la única forma de ir comiéndole terreno a los musulmanes, ¿no? Que la gente fuera y se asentara en el territorio. Muy bien, a partir del siglo XI y XIII, esta manchita de aquí, los reyes autorizaron la creación de ciudades. En aquella época no se llamaban ciudades, se llamaban concejos y burgos. Y le daban autorizaciones para crear pequeñas poblaciones que no tenían que pagar impuestos, con lo cual era una ventaja. Eso provoca que en Castilla, León, el sur, Aragón, estas zonas de aquí, pues las propiedades fueran ya más grandes. Pero ¿dónde viene la parte decisiva? La repoblación por órdenes militares y la repoblación por repartimientos. Aquí tú recibías tierra en función de los recursos que pusieras para la reconquista. Me explico. Si la orden militar de Santiago ponía 500 soldados y no sé cuántos caballos y no sé cuántas armas, pues recibían tierra. Si conquistaban esa tierra, el rey les otorgaba esas tierras en propiedad a la orden de Santiago. Así que cuantas más recursos económicos, soldados, infraestructura de guerra pusiera, más recibía. Así que ¿qué pasó? Que aquí no hubo pequeños propietarios. Aquí los que pusieron, muchos los nobles que pusieron tropas, las órdenes religiosas que pusieron tropas y recursos, recibieron grandes propiedades de tierra. Eso explica, si ustedes se fijan, que el color, vamos a llamarlo amarillito, y el color rosita, se crearon grandes propiedades agrícolas, latifundios, ¿en manos de quién? En manos de la aristocracia, de la nobleza, de las órdenes militares, de la iglesia. Tenían grandes propiedades. Bueno. ¿Y en Valencia por qué no? ¿Y en Valencia por qué no? Gran pregunta. Pues no sabría explicárselo ahora mismo. Muy bien, vamos a darle un empujoncillo a ver si terminamos por lo menos este punto.
el régimen de tenencia. Régimen de tenencia. Eso quiere decir que quién explota la explotación agraria. Si es el propietario el que explota la explotación agraria, es decir, mi padre tiene una finca y mi padre la explota, se dice que la explotación es directa. El propietario y el explotador son el mismo. Pero en el campo español es muy habitual cederle tu campo a alguien para que lo explote. Vamos, tú lo explotas y ¿qué le da? O le da una parte de la cosecha, o si es ganadería, le da una serie de animales, o bien le da un dinero metálico, ¿no? Digamos, arrienda el campo. Así que, si eso es así, si el propietario de la explotación y la persona que la explota son dos personas diferentes, se dice que el régimen de tenencia es indirecto. Y el acuerdo puede ser de dos tipos. Si es por un porcentaje de la cosecha, se llama aparcería. Yo te dejo a ti el campo, tú siembras trigo y si sacas 10 toneladas de trigo, pues me das a mí 5, te quedas tus 5. Eso sería un régimen de explotación indirecta en la parcería. O bien se llega a un acuerdo de pagar un dinero. Oye, pues yo me quedo con tu campo este año, lo exploto y te doy 3.000 euros al año. Y el otro dice, pues venga, trato hecho, o 2.000 euros, o lo que sea. Eso se llamaría arrendamiento. Así que el régimen de tenencia puede ser directo o indirecto. Si es indirecto, puede ser aparcería o arrendamiento. Bueno, yo creo que vamos a parar el momento aquí. ¿Más o menos está claro? Clarísimo. Muy bien, pues vamos a ver un examen. Qué bien, qué suerte. Ay, esto no me gusta mucho. Vamos a poner... Anda, mira, otra vez altitud. Qué castigo. Sí, pero no hemos hecho. Suena mucho. Venga, vamos allá. Isobara. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Catalina, ¿qué era una isobara? Había 3 líneas iso. Isoterma, isobara y isoyeta. Bueno, isoipsa, había 4. Esa es una de ellas. Isobara, isoyeta, isoterma, isoipsa. Son líneas imaginarias que miden la presión atmosférica. Perfecto, son líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica. Pero eso se puede añadir algo más. Aparecen en los mapas meteorológicos, sirven para indicar las altas y las bajas presiones. Mayor de 1013 indican altas presiones, menor de 1013 indican bajas presiones, ¿vale? Pues saca un poco más de jugo, pero vamos, está bien. C, septentrional. Este es para Doña Maribel. ¿Qué quiere decir septentrional? Representa el punto cardinal norte. Pues sí, muy bien dicho. Algo que está al norte, puede usted poner un ejemplo. La cordillera cantábrica está en la parte septentrional de la península ibérica. Don Javier, la E, léala usted, por favor. El índice que expresa el número de
La práctica es sobre una ciudad, pero la vemos un día, que hablemos sobre prácticas de ciudad, y después viene el relieve español, características generales, variedad litológica, proceso de formación. Ese sería el tema 2, el relieve. ¿No suena? Lo que pasa es que han cambiado algunos de los puntos, pero bueno, sería el tema del relieve. Bueno, aquí viene otro examen. Anticiclón, qué suerte, esta es para doña Nerea. El anticiclón son las altas presiones que hay en un punto concreto. Gira en sentido horario en el norte del estado. En el hemisferio norte, sí señora. ¿Qué tipo de tiempo provoca un anticiclón? Tiempo estable, no hay precipitaciones. Hoy, por ejemplo, sale el sol. Hoy hay altas o bajas presiones. Altas presiones. El tiempo estable, sin nubes, sin precipitaciones. Hoy hay una situación anticiclónica, no llueve. Ayer sí llovió. Ayer hubo una baja presión o borrasca, pero pasa y ahora ha venido un anticiclón. Muy bien, meridiano, don Aarón. Son líneas imaginarias que van de polo a polo y vienen a lo mismo. Bien, puedes añadir, hay un meridiano principal, ¿no?, que se llama el meridiano de Greenwich o meridiano cero o meridiano principal, que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich, de ahí el nombre, ¿no? Y que hemos decidido que sea el meridiano principal. Antiguamente, lo hemos dicho, en la Edad Media, en la Edad Moderna, había muchos meridianos de referencia. Se utilizó uno que pasaba por la isla del Hierro, se utilizó mucho tiempo en navegación. Los italianos utilizaban su propio meridiano, los franceses el suyo, los ingleses el suyo, lo cual era un lío porque las cartas náuticas, dependía de qué país había elaborado la carta náutica, en uno así era la longitud geográfica o era otra. A finales del 19 pues se decide que todo el planeta va a utilizar el meridiano de Greenwich como meridiano de referencia para realizar las cartas. Si no, imagínate, sería muy confuso. Bueno, Rambla, también lo hemos dado. Doña Patricia, Rambla. Eso era cuando un río se queda sin agua. Exacto. En las zonas mediterráneas o en las Baleares, en las Canarias, es muy típico que haya cauces secos. Además, un año, otro año, están secos varios años. Pero de repente un día hay precipitaciones torrenciales y ¿qué pasa? Que las ramblas llevan agua. Y además, si construimos en las ramblas, ¿qué ocurre? Porque esas casas o esas infraestructuras se inundan. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor una rambla no se inundaba en 10 años o 15 años y nos confiamos, sobre todo en el Mediterráneo, y construimos casas y locales en zonas de ramblas. Eso había aquí, ¿no? ¿Aquí en la sierra? Sí, aquí en Aracena. Sí, lo que pasa es que aquí en la sierra normalmente sí hay también pequeñas Es ramblas. que en la casa que están en la lavadero, eso va a ser un barranco, creo. Sí, las ramblas, claro, es muy típico del Mediterráneo. Durante 5 o 6 años no pasa agua por ahí, está seco y se nos olvida. Pero cuando hay lluvias torrenciales, de repente se forma un arroyo que pasa por ahí, además muchas veces con mucha potencia. Eso es una rambla. Muy típico del Mediterráneo, de las Baleares y de las Canarias. Población activa, mira, estos conceptos los hemos visto ya todos. Población activa, doña Alejandra. Pues más de igual o mayor de 16 años que se encuentran trabajando. Cuidadín, entre 16 y 65 pueden estar trabajando o pueden estar buscando trabajo, desempleadas. Los desempleados son población activa, ¿vale? Muy bien. ¿No lo hemos dado? No. El F, ese sale hasta en la sopa, don Francisco. ¿Cómo se llama el movimiento orgánico que viene en la era primaria? Creo que es una buena parte de las primeras formaciones de relieve del principio ibérico. La línea. Pide usted como dice el 50%. Hay dos orogenias, una en la era primaria y otra en la era terciaria. La antigua es la herciniana.
Era primaria, la antigua, herciniana, la reciente, la alpina, así que no ha caído. Muy bien, la práctica la hicimos la semana pasada, como práctica la corregimos, ¿no? ¿No la hemos corregido? Y el tema de desarrollo es la población española, un tema que también ya hemos estudiado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, les dejo unos minutillos por si quieren estudiar el examen.